Ahí estamos listos, ¿cierto? Vale. Ya, chiquillos, buenos días de nuevo. Está como un poco oscuro. Dígame. Agrandar un poco. Como del proyector. Sí, puede ser, porque el rebote. Quizás por eso las luces estaban apagadas, ¿no? Me da sueño con las luces apagadas. Ya. Bueno, la clase anterior hicimos este ejercicio, ¿se acuerdan? Que nos pedían determinar todos los extremos para esa función. Y para eso lo que hicimos fue primero buscar, bueno, habíamos visto que habían tres tipos de extremos, ¿sí? Tres tipos de puntos críticos. Estaban los bordes, estaban los puntos singulares, que era donde habían puntas o cosas de ese estilo, o la función se indefine, y habían los puntos estacionarios, ¿cierto? En este caso no habían singulares porque la función siempre era derivable. Eso lo hicimos derivando la función y mirar cuándo esa función f' se indefinía. Y esta no, la derivada de esta no se indefinía nunca. Que eso igual es bien común, la verdad, en los ejercicios al menos que nosotros manejamos. No, como en casos específicos van a haber puntos singulares, en general no hay muchos. Y bordes ahí en el 0 y en el 2. ¿Sí? Y puntos críticos, o sea, puntos estacionarios nos dieron 2 en el -1 y en el 1, pero el -1 lo descartamos porque estaba fuera del dominio. Aquí la función estaba solamente definida en el 0,2. La cosa es que después cuando tratamos como de intuir una gráfica de esta función, nos dimos cuenta que en los puntos estacionarios, donde la derivada era 0, había cambio de crecimiento. ¿Sí? A ver si encuentro el, la pizarra del otro día. No, esta no es la pizarra. ¿Cómo? Ya. No, es que estoy buscando la pizarra que escribimos el otro día. Sí. Pero no la encuentro. Pues aprieto pizarra y se sube eso. Oh, creo que le subí una pizarra mal. Bueno, ya no importa. Ya, entonces, eso fue como un hecho importante, que en los puntos críticos, o mejor dicho, puntos estacionarios, en los puntos estacionarios había cambio en el crecimiento de la función. En los puntos estacionarios la función pasaba de ser creciente a decreciente, o viceversa, de ser decreciente a creciente, ¿ya? Y ese hecho en general, o sea, no se va a cumplir solo para esta función, sino que para cualquiera. ¿Ya? Entonces, ahí está la observación. En los puntos estacionarios hay cambios de crecimiento. Es decir, la función pasa de ser creciente a ser decreciente o viceversa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queramos saber, porque eso es algo que uno siempre está estudiando, cuando una función va creciendo o cuando una función va decreciendo, vamos a tener que buscar primero los puntos estacionarios, para ver al menos primero dónde surgen estos cambios, de creciente a decreciente o al revés, o sea, de decreciente a creciente. Ya, siguiente observación, y esto ya tiene que ver con la derivada, que también nos ocurrió en el ejercicio anterior, pero ahora lo vamos a generalizar. Si es que la derivada de una función es positiva para todo x en un cierto intervalo a, b, eso quiere decir que la función f de x es creciente en ese intervalo. O sea, aquí nos están diciendo que derivada positiva implica que la función es creciente. ¿Ya? Y eso tiene todo el sentido del mundo porque la derivada de la función evaluada en x
significaba la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, si la derivada, o sea, perdón, si la pendiente de la recta tangente es positiva, quiere decir que van todas hacia arriba, o sea, es creciente la función. ¿Ya? Después están los puntos estacionarios donde la derivada es cero, que por eso se llaman estacionarios, porque ahí como que se estaciona la función, o sea, no es ni creciente ni decreciente en los puntos estacionarios, está ahí detenida por un instante. Y si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Ya? Y eso también tiene todo el sentido del mundo porque lo mismo, la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces si la derivada es negativa, eh, nos dice que las pendientes son negativas. ¿Ya? Eso nos va a quedar para la vida. ¿Sí? Derivada positiva de una función implica que la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa en un intervalo, entonces en ese mismo intervalo la función decrece. Ya, fíjense que estoy obteniendo información de la f siempre. A partir de la f', estoy estudiando la f', pero siempre para obtener información de la f. En el fondo, la f' no es nuestro objetivo en sí misma, sino que la f' la usamos para obtener información de la f. La f es nuestro objetivo. ¿Ya? Porque después cuando uno tiene modelos con estas funciones, la f es, por ejemplo, la utilidad. Entonces yo quiero saber cuándo la utilidad va creciendo y en qué caso la utilidad va bajando. Y para eso yo voy a calcular la derivada de la utilidad y estudiar cuándo esa derivada es positiva y negativa, y entonces voy a saber cuándo la utilidad es la creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces uno usa la f' como herramienta, no es mi objetivo. ¿Ya? Es una herramienta para obtener información de la que sí nos importa, que es la f. ¿Ya? Así que en verdad con la derivada uno tiene toda la información de al menos de la crecencia de la función. Con la derivada igual 0, uno sabe en qué punto en la función se estaciona. Con la derivada positiva, uno sabe en qué punto la función va subiendo, y con la derivada negativa, uno sabe en qué punto la función va bajando. O sea, en cuanto a creciente y decreciente, con la derivada nos basta para saber todo. ¿Ya? No nos va a decir cuánto vale en cada punto, sino que si va subiendo o bajando. ¿Ya? De hecho, si lo piensan de una forma, la derivada de una función, yo le había dicho que era la rapidez de la función. Entonces, derivada positiva quiere decir que la función tiene una rapidez positiva. O sea, va creciendo en algún sentido. Y derivada negativa quiere decir rapidez negativa, y las rapideces negativas sí existen, eso quiere decir que la cosa va decayendo simplemente. Va para atrás, digamos. En algún sentido, obviamente no necesariamente un sentido espacial, puede ser de plata, por ejemplo, que serían los casos de funciones en negocio. ¿Ya? Y derivada igual cero quiere decir rapidez cero, o sea, se quedó quieta por un instante la función. Ya, así que veamos este ejemplo y la vamos a desmenuzar completamente esta función. ¿Ya? X a la quinta menos 5x más 3, y nos piden determinar los mínimos locales, máximos locales, e intervalos donde f es creciente y decreciente. ¿Ya? Este es un ejercicio típico de derivadas, encontrarle todos sus extremos. ¿Ya? En la f de x era x a la quinta, me olvidé. Si necesito mirar un segundo. X a la quinta menos 5x más 3. Ya. Ya, esa es la función, y nos piden encontrar todo de ella. Encuentre extremos, ya acuérdense que cuando decíamos extremos nos referíamos a todos los mínimos y todos los máximos, y intervalos donde crece y decrece, e intervalos. Intervalos
donde crece y decrece. ¿Ya? Se nos piden buscar los intervalos donde esta función tenga alguna rapidez positiva, o sea que vaya subiendo, o rapidez negativa, es decir, vaya bajando, y los extremos. ¿Ya? Entonces partamos con los extremos de nuevo. Hay tres tipos de extremos, o existen tres tipos de extremos. Eso no quiere decir que todas las funciones tengan los tres tipos, pero existen tres tipos de extremos. Ya tenemos los puntos singulares. Ya. Que bueno, ¿cómo hacíamos para ver si la función tenía puntos singulares? Ya lo hicimos en un ejemplo. Claro, o sea, los valores de x donde la función no sea derivable, esos valores de x son singulares. ¿Ya? Pero ¿cómo lo encontramos? ¿Qué había que hacerle a la función f de x para saber si tiene o no puntos singulares? Derivarla. ¿Sí? Derivarla, mirar la derivada y ver si esa derivada se indetermina en algún punto. ¿Ya? Acá de puro mirar la función, su derivada va a ser un polinomio, ¿cierto? Que va a ser de un grado menos, de grado 4. ¿Tendrá opción eso de indeterminarse en algún punto? Calculemos la derivada. F' de x es, baja el 5, ¿cierto? Le restamos 1 al exponente, queda 5x elevado a 4. La derivada de menos 5x es menos 5 y la derivada del número constante 3 es 0. Esa es la derivada. Ya, ¿y esa f' se indetermina en algún valor de x? No. Tienes que mirarle el dominio a esta función. El dominio son todos los reales. Por lo tanto, la función es derivable en todos los reales. Entonces, la derivada existe para todo x en los reales. Usemos la simbología que ya conocemos para ahorrar escritura. Ya, entonces, la derivada existe para todo x en los reales. Eso quiere decir que no hay puntos singulares. Por lo tanto, no hay puntos singulares. ¿Ya? Creo que hay un pedacito de la cámara que tapa. Ah, ya, 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 ya. ¿Y esa no se puede achicar un poquito? Porque está tapando ahí. Es que no calza con el cuadrito que está aquí dibujado con la cinta. Es que mejor tener un poquito más de espacio, sí creo que eso se puede achicar. Ahí, ahí. Tenemos poquita pizarra, así que hay que sacar provecho a cada centímetro cuadrado. Ahí, perdón. Ya, no hay singulares entonces. Ya, del primer tipo no tenemos. El segundo tipo que se ven rápido son los bordes. Esos también podían ser extremos, mínimo o máximo. ¿Tenemos bordes? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Ya. Y no me están diciendo que encontremos los extremos en algún rango, no me están diciendo en algún dominio, no me están diciendo en algún intervalo. No me están diciendo busque los extremos en el intervalo A, B, sino que me están diciendo busque los extremos. Eso quiere decir que uno los tiene que buscar en todos los reales. O sea, considerar el dominio de la función todos los reales. Entonces no va a tener extremos. ¿Ya? Como el dominio de f son todos los reales, entonces no va a tener bordes.
porque el dominio se va infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. ¿Sí? Solo en los casos que la función viene definida sobre un intervalo, algún intervalo A, B, ahí sí tiene bordes, uno en A y uno en B. Pero en este caso, como son los reales, entonces no. De hecho, puede pasar también que esté definida sobre el intervalo 0 infinito. En ese caso va a tener solo un borde. Más, o sea, x cuadrado más 1 cuadrado y x cuadrado menos 1 cuadrado. ¿Sí? Y uno de ellos un poquito más, que es el con el menos. Ese de nuevo es una suma por su diferencia, ¿cierto? X más 1, x menos 1. Ya, eso ya no se puede descomponer más. Al menos en los reales no. Y de acá, si se fijan, el x cuadrado más 1 es imposible que sea 0, el primer término, nunca es 0. Porque el x podría ser cualquier número real, pero al cuadrado va a ser positivo y si le sumo 1 va a seguir siendo positivo estricto, de hecho. ¿Sí? Este nunca es 0. Nunca es 0. Al menos en los números reales no es 0. Y de acá, este sí puede ser 0. Puede ser 0 cuando el x es menos 1 y este es 0 cuando el x es 1. ¿Ya? Así descartamos que no nos vaya a aparecer alguna sorpresa y que nos vaya a faltar algún valor de x que cumpla la igualdad. Ya entonces tenemos dos estacionarios, en el menos 1 y en el 1.
Ahora no vamos a descartar ninguno, porque el dominio es todos los reales. No es el 0,2 como nos pasó en el ejemplo de la clase anterior. Que en ese caso también no había salido -1 y 1, si no me equivoco, pero ahí se descartaba el -1 porque estaba fuera del dominio. Acá el dominio son todos los reales, así que se cuenta también. Ya, entonces, esta función está... Ojo que si a mí, al calcular la derivada igualarla a 0 y sacar todos los valores de x, y nos dan estos dos puntos estacionarios, esto dice que no hay más. No es que estos sean dos, pero que podrían haber más. Esos son todos. ¿Ya? En caso de haber más, deberían salirme acá también como solución. Y eso es importante porque eso nos dice que entonces hay dos puntos en donde cambia el sentido o el signo de la derivada. La rapidez de la función cambia dos veces. Esta función se estaciona solo en dos puntos. Esta función se detiene solo en dos puntos, en el -1 y en el 1, nunca más. Entonces, la función tiene como dos posibles comportamientos. Digamos que entonces el crecimiento de la función ya cambia solo en estos dos puntos. ¿Eso qué nos dice? Nosotros tenemos, está el eje X, ¿ya? Está el -1 en alguna parte, el 1 en alguna parte. Entonces, que hayan solo dos puntos donde cambia de crecimiento, quiere decir que hay dos opciones. La función venía desde el menos infinito hasta el -1, venía creciendo. Después, entre -1 y 1, en el -1 hay un cambio. Entonces, una opción es que aquí pase a bajar, y en el 1 también hay cambio, entonces aquí podría subir. Esa es una opción. ¿Ya? Ojo que aquí las alturas dan lo mismo. Estoy preocupado solamente de si crece o no. O sea, si va para arriba o para abajo. Esto, la altura de la función no la está respetando para nada. La puse en cualquier lado, ¿no? De hecho, si le hace mucho ruido, hagamos el eje aquí abajo, que es como lo más estándar. ¿Ya? Tenemos el menos... Bueno, de hecho... Entonces la función puede que sea una cosa así, ¿cierto? Y hacia la izquierda la función bajaría eternamente y hacia la derecha la función crecería eternamente. Nunca más vuelve a tener una curvatura en el otro sentido porque no hay más puntos estacionarios. O sea, la función nunca más se estaciona más que en el -1 y en el 1. Jamás nunca. Entonces, una opción es que sea así. Pero no es la única opción. ¿Sí? Pongámosle esta opción 1. La otra opción es que venga bajando, en el 1 pase a subir, y, o sea, en el -1 empieza a subir y en el 1 empiece a bajar. Y en ese caso seguiría eternamente para acá y eternamente, o sea, a la izquierda seguiría subiendo y hacia la derecha seguiría bajando. Ya, hoy día justo no traje otros colores de plumón, así que vamos a poner opción 1 y opción 2. Ya, igual, insisto que este gráfico que estoy haciendo no respeta las alturas de la función. Puede que la función esté incluso abajo del eje X, o puede que tenga una parte arriba del eje X y otra abajo. Esto lo único que respeta es dónde crece y dónde decrece, dónde sube y dónde baja, nada más. ¿Ya? Para que no piensen que ese es exactamente el gráfico de la función. Eso solamente está respetando dónde crece y dónde decrece. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver en qué caso estamos, y para eso vamos a estudiar el signo.
de la derivada. Porque acuérdense que lo que decía la observación anterior es que una función es creciente en un valor x si y solo si la derivada era positiva. Y era decreciente cuando la derivada era negativa, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar la función derivada y ver cuándo es positiva, cuándo es negativa. ¿Ya? Entonces, sabemos que la f es creciente cuando la derivada es positiva. ¿Ya? Entonces veamos dónde la derivada es positiva. La f' era 5x a la cuarta menos 5. Entonces vamos a buscar los valores de x donde eso sea mayor estricto que 0. Ya, dame un segundo. Volvimos, parece, pero las cámaras no han vuelto. Pero captivo debiesen poder verlo, ¿no? Ah, no, sí están. Ya. Eso. Ya. Volvimos. Está un poco oscuro, pero ¿ven la pizarra igual, no? ¿Sí? Ya. Ya, pues entonces necesitamos saber cuándo la función es creciente, y que sea creciente quiere decir que la derivada es positiva. Entonces vamos a buscar los valores de x en donde la derivada es positiva. ¿Ya? Bueno, aquí hay que hacer un desarrollo parecido. También podemos dividir por 5. Entonces esto quedaría x a la cuarta menos 1 mayor que 0. Y ya sabemos cómo se factoriza este, ¿cierto? Ya lo factorizamos. Sería x cuadrado más 1, x más 1 y x menos 1 mayor que 0. Entonces buscamos los valores de x donde se cumpla esa inecuación. ¿Ya? Los valores de x donde se cumpla esa inecuación, y para esos valores de x la función va a ser creciente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver en qué caso estábamos de los dibujitos que están a la izquierda, si estamos en la opción 1 o en la opción 2. En este caso, yo me puedo deshacer del x cuadrado más 1, porque como yo sé que siempre es estrictamente positivo, también puedo dividir por x cuadrado más 1. ¿Ya? Pero eso no es que se pueda hacer siempre. En general, cuando uno tiene una expresión que depende de x, no puede llegar y dividir por eso.
porque eso podría ser cero o podría ser negativo, pero en este caso, solo porque sabemos que eso siempre es positivo, se puede. ¿Ya? Entonces, va a quedar así. ¿Ya? Eso se puede hacer únicamente porque el x cuadrado más 1 siempre es positivo. Por ejemplo, yo no podría hacer eso mismo con un x cuadrado menos 1. Ahí ya no, porque eso podría ser cero o podría ser negativo. Pero como sabemos que el x cuadrado más 1 siempre es positivo, entonces se puede. ¿Ya? Y con esto hay que hacer la tablita. La tablita típica esa para ver dónde es negativo, positivo, etc. Hay que sacar los puntos críticos. Bueno, aquí, o sea, estos son puntos críticos de la inecuación, pero ya sabemos que son el menos 1 y el 1. Igual esto no nos está diciendo mucho, no, porque ya sabíamos que en el menos 1 y en el 1 había cambios. ¿Ya? Bueno, la tablita imagino que hacen algo así. X más 1, X menos 1 y después el producto. Ahí, ¿cierto? Entonces acá eh, tenemos que poner el menos 1, por acá el 1, y ir mirando los signos entre medio. ¿Sí? Si yo elijo un X más chico que menos 1, pensemos en el menos 2, por ejemplo. Entonces, menos 2 más 1 es negativo. Así que ahí es negativo. Si el X es más chico que menos 1, por ejemplo, menos 2, y vemos cuánto es X menos 1, entonces ese también es negativo. ¿Ya? Estoy pensando en el menos 2, pero ese es como un representante, no es que sea el que tienen que elegir, pueden elegir cualquier otro. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esos signos, no? Ya. Para completar la columna del medio, pensemos en el 0. El 0 es como el más fácil. De los números que están entre menos 1 y 1, el 0 es el más fácil. Entonces, si pensamos que el x vale 0, para ver cómo completar la columna del medio, pensamos 0 más 1, eso es positivo, y abajo 0 menos 1, eso es negativo. ¿Ya? Nos faltaría solamente a la derecha del 1, que a la derecha del 1 podemos pensar en el 2. ¿Sí? Siempre elijan algo fácil, ¿no? Entonces, si a la derecha del 1 pensamos en el 2, sería 2 más 1, eso es positivo, y abajo sería 2 menos 1, eso es positivo. Entonces los signos son positivo en el primer intervalo, negativo en el segundo, positivo en el tercero. De hecho, aquí matamos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué matamos dos pájaros de un tiro? Porque nosotros andábamos buscando los valores donde la f' era positiva, para saber dónde era creciente. ¿Sí? Entonces analizamos la derivada y nos dio que la derivada era positiva entre menos infinito y menos 1 y entre 1 e infinito. Y la tabla de pasadita nos dio dónde era negativa, dónde es decreciente, al tiro. En el fondo, si después hacemos este mismo desarrollo, pero en vez de trabajar con un mayor que 0, trabajamos con un menor que 0, al final vamos a sacar ese intervalo del medio. ¿Ya? Así que esto nos dice al tiro que entonces f' de x es mayor que 0 f' de x es mayor que 0 para x entre menos infinito y menos 1 y después desde el 1 hasta el infinito. Entre menos infinito y menos 1 y también me sirve desde el 1 hasta el infinito. Entonces, unión 1 infinito. Ahí es creciente la función.
es creciente. ¿Ya? Entre menos infinito y menos 1, y después del 1 al infinito. Ahí crece. ¿Ya? Y la derivada es negativa, que sería hacer el mismo desarrollo que está a la derecha, pero trabajando con un menor todo el rato. Y en ese caso, nuestro caso favorable va a ser entre menos 1 y 1. Entonces ahí es negativa la derivada. Aquí el menos 1 y el 1 no se va a contar ni en el intervalo creciente ni en el decreciente, porque en el menos 1 y en el 1 es donde se estaciona, es donde la derivada es 0. Entonces en ese punto no se considera ni que crece ni que decrece. ¿Sí? Se quedó, tuvo rapidez 0 por un instante. Entonces, f' de x es menor que 0 para x entre menos 1 y 1. Eso implica que ahí es creciente. En ese conjunto es decreciente. Dígame. ¿A qué se refiere con que pudimos haber sacado solo un término de la deriva? Ah, bueno, sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Claro, como sabemos que teníamos dos opciones nomás, pues, ¿se acuerdan que ahora ya las borré, pero teníamos solo dos opciones de gráficos? Entonces bastaba con saber algún valor, o sea, saber si en el menos 2, por ejemplo, crecía o decrecía, y ahí al tiro íbamos a ver si estamos en la opción 1 y en la opción 2. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, entonces, en resumen, entre menos infinito y menos 1 crece, ¿ya? Vamos a hacer un dibujito como tratando eh, de al final ver cómo sería aproximadamente el gráfico de la función, para saber si estamos en la opción 1 u opción 2. Va. Entonces lo que sabemos es que es creciente entre menos infinito y menos 1. Entonces la función viene creciendo desde el menos infinito. Así que ya sabemos cuál, no me acuerdo qué número de opción era esta, me parece que es la opción 1. Pero viene creciendo, en el menos 1 se estaciona, ¿ya? Por un instante. Después empieza a decrecer, porque fíjense que entre menos 1 y 1 decrece. Entre menos 1 y 1 va bajando. Después en el 1 se vuelve a estacionar, y después de nuevo desde el 1 hasta el infinito va creciendo. ¿Ya? Y eso se puede ver porque en esta parte la derivada, anotémoslo así, en esta parte la derivada era positiva. Entre menos infinito y menos 1 la derivada era positiva. Después, en la parte del medio, entre menos 1 y 1, aquí la derivada era negativa. Entonces la cuestión va para abajo. Y después, desde el 1 hacia adelante, de nuevo, f' es positiva. ¿Ya? Y en los puntos donde se estaciona, la derivada es 0. Dígame. Teníamos... Yo reemplazaba hacia una tabla con el menos 2, el 0 y el 2. Ah, claro. Sí, 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 sí. Uno igual puede hacer todo esto a veces evitando trabajar con la derivada. O sea, en el fondo, tomar distintos valores de x, evaluar lo de la función y ver si va subiendo o bajando. ¿Sí? Ese es como un método un poco más, como más arcaico, pero funciona igual, ¿ya? En todo caso, bueno, obviamente la idea es ir sofisticando los métodos. ¿Ya? De aquí en más, ustedes muchas veces van a encontrar la necesidad de estudiar la derivada para poder sacar información de la función. Pero sí, sí resulta. Pero en el fondo, eso es como ya como empezar a sacar los puntos de la función y graficarla. Pues, y obviamente con eso eh, uno también va a saber si es creciente o no. ¿Ya?
Bueno, y de hecho cuando la función es como muy compleja, eh, es mucho mejor analizar el signo de la derivada nomás para saber dónde crece y dónde decrece, para no tener que hacer como una tablita con tantos cálculos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero de que se puede, eso es cierto. Así que eso no me has preguntado, me parece. Ah, bueno, pedían los mínimos locales y máximos locales. Pero aquí ya está claro, ¿no? ¿Qué puntos son un mínimo local? El uno, ¿cierto? X igual 1 es un mínimo local. Ya. Entonces una buena pregunta es si es que esto tiene mínimo absoluto. ¿Tendrá? Piensen que esto se va infinitamente hacia abajo. Entonces no va a tener mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Sí? Cuando la función tiene bordes, uno no puede asegurar que va a haber un mínimo absoluto o un máximo absoluto. A veces va a haber, a veces no, pero no lo podemos asegurar así de buenas a primeras. De hecho, aquí se nota que no va a haber mínimo absoluto porque hacia la izquierda la función no deja de bajar, baja eternamente. Entonces no hay ningún número que sea el que llega más abajo que todo, porque siempre hay uno que llega más abajo. ¿Ya? Solo hay local. ¿Quién sería el máximo en este caso? El menos uno, ¿cierto? X igual a menos uno es máximo local. ¿Tenemos máximo absoluto? Tampoco. ¿Ya? Sí, solo podemos asegurar máximos y mínimos en localidades, pero no en la globalidad de la función. ¿Ya? De hecho, no tiene máximo, no hay ningún punto que sea el que llega más arriba. Siempre más a la derecha vamos a encontrar otro que llega más arriba todavía. ¿Ya? Así que eso. ¿Dudas? Ya, volvamos nomás al PDF, por favor. Ahí está. Gracias. Ya. Está listo entonces ese ejemplo. Bueno, ahora nosotros vimos que el mínimo, o sea, cuál de esos, porque nosotros primero sacamos los puntos estacionarios, ¿cierto? Sacamos el menos uno y el uno, y después, analizando el signo de la derivada, pudimos determinar cuál era máximo y cuál era mínimo, ¿ya? Pero aquí también se podría considerar que esta forma de saber si es que es mínimo o máximo, igual es media arcaica, porque al final uno igual está tomando la derivada y está evaluando antes y después. Entonces, si es positiva antes y negativa después, es un máximo. Y si es negativa antes y positiva después, era un mínimo. ¿Ya? Pero es igual, digamos, es poco matemático porque es como empezar a evaluar la función en un punto en general. eh, a veces puede ser muy largo. Si es que son muchos puntos estacionarios, entonces esa pega sería muy extensa. ¿Ya? Entonces igual vamos a refinar nuestro criterio para poder determinar cuando ya sepamos quiénes son los puntos estacionarios, vamos a refinar, vamos a tener un criterio mejor para saber si es que el punto estacionario es mínimo o máximo sin necesidad de ir al gráfico en el fondo. Porque ahora siempre para poder salvarnos nos vamos al gráfico y ahí podemos responder. Pero la idea es como poder analizar la función de manera algebraica sin necesidad de graficarla y que así yo igual pueda saber cuáles son los puntos estacionarios y cuáles son mínimos y cuáles son máximos dentro de esos puntos estacionarios. ¿Ya? Así que eso es lo que eh, vamos a ir construyendo. Uy, no. Ah, no, es que aquí terminaba esta presentación. Por eso no avanzaba. Sí, sí, sí.
Entonces, esa era la clase anterior, se supone. Lo que vamos a empezar a ver ahora entonces son concavidad de una función y segunda derivada de una función, que es justamente pensando en lo que yo les mencionaba. Tener criterios que me permitan saber si un punto estacionario es mínimo o máximo, pero sin necesidad de graficar, sino que poder analizarlo todo el rato de forma algebraica. ¿Ya? Bueno, obviamente para entender los métodos nosotros vamos a graficar de repente, porque estamos aprendiendo el método, pero la idea es que después podamos analizar una función sin necesidad de nunca haber pasado por su gráfico. ¿Ya? Y de hecho para eso sirve la segunda derivada de la función. ¿Ya? Y la concavidad de la función, bueno, eso también nos dice algo relativo a lo mismo. ¿Ya? Así que vamos bien. Entonces, objetivo, determinar el tipo de concavidad de una función. ¿Ya? La concavidad de una función puede ser concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Eso lo vamos a definir bien después qué significa. Y con la segunda derivada nosotros vamos a poder determinar si una función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ya, entonces, la definición de concavidad. Primero, concavidad hacia abajo. Una función se dice cóncava hacia abajo o a veces se dice simplemente cóncava. ¿Ya? Ahí depende de dónde estén estudiando. A veces a la función cóncava hacia abajo o cóncava, o sea, le dicen simplemente cóncava. ¿Ya? Entonces, una función se dice cóncava hacia abajo en un intervalo a, b si al unir dos puntos de su gráfica a través de una recta, esta recta queda por debajo de la gráfica de la función. Eso es que la función sea cóncava hacia abajo. Así como en términos simples, entre nos, que sea cóncava hacia abajo es que esté como guateada hacia abajo, que tenga como una especie de cima, ¿ya? Como por ejemplo la menos x cuadrado. La menos x cuadrado es una función cóncava hacia abajo, ¿ya? Pero piénsenlo con la definición. Que sea cóncava hacia abajo significa que si yo uno dos puntos de su gráfica, esa recta que une los dos puntos siempre va a estar por abajo de la gráfica de la función. ¿Sí? Y en la menos x cuadrado pasa eso, en la menos x cuadrado es la parábola que abre hacia abajo. Entonces, si en esa parábola yo uno dos puntos de ella, esa recta siempre está por debajo de la gráfica de la función. ¿Ya? Traten de, por ahora, entenderlo con palabras y después vamos a pasar a la pizarra para hacer algún dibujito de función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Ya? Pero esa es la definición, que al unir dos puntos de su gráfica, esa recta que une los dos puntos siempre queda por abajo de la gráfica, como en el caso de la menos x cuadrado. De hecho, la menos x cuadrado es cóncava en menos infinito infinito, o sea, es cóncava en todos los reales. Hay funciones que en algunas partes, o sea, que son cóncavas hacia abajo solo en alguna parte de su gráfica y en otras no. ¿Ya? Y cóncava hacia arriba, y a las cóncavas hacia arriba a veces se les llama convexas, ¿sí? Que entre nos, convexa quiere decir que tiene la guatita hacia arriba. Y teóricamente una función se dice cóncava hacia arriba si al unir dos puntos de su gráfica a través de una recta, esta recta ahora queda por arriba de la función. ¿Ya? Y el ejemplo clásico de función cóncava hacia arriba es la x cuadrado, pero ahora más x cuadrado. Ya, pasemos en un momento a la pizarra. Entonces, veamos los ejemplos. Estos son los ejemplos de concavidad. ¿Ya? Entonces dijimos que la x cuadrado es una función cóncava. Bueno, primero dijimos la menos x cuadrado. Respetemos ese orden.
La menos x cuadrado es una parábola que abre hacia abajo. Eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía? O sea, ¿cómo saber, dado el gráfico, cómo saber si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hay que usar la definición que dice que si ustedes unen cualquier pareja de puntos del gráfico, por ejemplo, yo aquí podría unir este punto de la izquierda con este punto de la derecha. ¿Ya? Si yo uno dos puntos del gráfico a través de una recta, ¿ya? Esa recta siempre queda por abajo de la función. Se fijan que aquí ahora la menos x cuadrado está sobre esta recta, está por arriba. Gráficamente está por arriba de la recta. Y obviamente se intersectan en los extremos de la recta, me refiero, del segmento. ¿Ya? Y eso, fíjense que con la menos x cuadrado va a pasar con cualquier pareja de puntos. O sea, si yo tomo dos puntos más lejanos, con mayor razón la función va a quedar por arriba. Y si tomo puntos muy cercanos y uno hace un zoom, igual la recta va a estar por abajo. O sea, si yo uno dos puntos que se vean muy cerquita, igual la recta que los une va a ir por abajo. Obviamente que mientras más cerquita estén los puntos, la recta va a estar como más pegada a la función, pero igual va a seguir estando por abajo. O sea, si yo hago un zoom en ese pedacito que puse ahí, igual se va a ver, bueno, no tan pronunciado probablemente, pero igual se va a ver así. ¿Se fijan? Y ojo que una función sea cóncava hacia abajo como esta, no quiere decir que la función sea decreciente, que a veces se tiende a confundir. ¿Sí? Por eso yo les digo que la concavidad es como para donde tiene la guatita. De hecho, hay gente que dice como concavidad negativa es como carita triste, porque es como la guatita hacia abajo. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que la función sea decreciente, porque esta función es cóncava hacia abajo siempre, porque siempre si yo uno dos puntos, la recta va a estar por abajo. Pero si se fijan, esta va creciendo, de hecho, desde el menos infinito hasta el cero, va subiendo. Y después desde el cero hasta el infinito va bajando. ¿Ya? Pero la cosa es que concavidad no es lo mismo que creciente o decreciente. Así que esa confusión tiende a ocurrir. ¿Ya? Entonces, esta es la menos x cuadrado y es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. O como les dije, a veces les dicen simplemente cóncavas. Depende del libro de donde estén estudiando. O el youtuber que estén mirando. Y bueno, convexa o cóncava hacia arriba. El ejemplo clásico es la x cuadrado. ¿Ya? Y es lo mismo, pero para el otro lado. O sea, si yo uno dos puntos de la x cuadrado, por ejemplo, esos dos, por ejemplo, esos dos de ahí, entonces, bueno, y cualquier pareja, pues, ¿sí? Yo puedo unir cualquier pareja de puntos y siempre la recta que une esos puntos va a estar por encima de la función. ¿Ya? Eso es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Y aquí insisto que cóncava hacia arriba hacia abajo no nos dice en ningún caso si es creciente o decreciente. ¿Ya? Porque si se fijan, la x cuadrado positiva siempre es cóncava hacia arriba, siempre tiene la guatita hacia arriba o carita feliz, ¿sí? Cóncava hacia abajo, carita triste, cóncava hacia arriba, carita feliz. Esta siempre es cóncava hacia arriba, sin embargo, entre menos infinito y cero no es creciente, es decreciente y después crece. ¿Sí? Ya, tratemos de poner un par de ejemplos más. Por ejemplo, la logaritmo natural. La logaritmo natural es una cosa así. ¿Qué sería entonces? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo?
Sería cóncava hacia abajo. O sea, es creciente, porque va subiendo. Siempre es creciente, de hecho. Esta nunca baja, siempre sube. Sin embargo, la concavidad no es si crece o decrece, sino que es como la tendencia, como hacia dónde se va doblando. Y esta se va doblando como hacia abajo. A pesar de que vaya subiendo, se va doblando hacia abajo. Tiene la guatita hacia abajo. O si unen dos puntos del gráfico, siempre esa recta queda por abajo. Por lo tanto, es cóncava hacia, es creciente, pero cóncava hacia abajo. ¿Ya? Es creciente y cóncava. Sí, acuérdense que cóncavo es lo mismo que cóncavo hacia abajo. ¿Ya? Otro ejemplo, la f de x igual a e elevado a x. No, mejor e elevado a menos x. Sí. La e elevado a menos x tiene un gráfico así. ¿Es creciente o decreciente? Primero, antes de la concavidad. Es decreciente, ¿cierto? Va para abajo. ¿Y la concavidad, para dónde va? Hacia arriba, ¿cierto? Porque como que ya, va bajando, pero como que va todo el rato tratando de subir. Nunca lo logra, pero la concavidad es eso, es para dónde se está tratando como de inclinar en el fondo. ¿Sí? Y si se fijan, esta entonces es decreciente y cóncava hacia arriba. Porque la guatita, o usemos, digamos, convexa, porque convexa y cóncava hacia arriba es lo mismo. ¿Ya? Así que existen todas las combinaciones, existen cóncavas hacia arriba que son crecientes y decrecientes, existen cóncavas hacia abajo que son crecientes y decrecientes, y etcétera, ¿ya? Para que no confundan ser cóncava hacia arriba con ser creciente, no es lo mismo, y ser cóncava hacia abajo con ser decreciente, tampoco es lo mismo. ¿Ya? Eso, ¿dudas? Ya, volvamos nomás al PDF. ¿Ya? Entonces, esa es la concavidad. Y bueno, si se fijan la concavidad entonces, igual nos va a ayudar a saber si es que una función tiene o mínimo o máximo. Porque si una función tiene un punto estacionario y es cóncava hacia arriba, no le queda otra que tener un mínimo en el punto. ¿Se fijan o no? ¿Podemos mostrar un poquito la pizarra, no? Miren el gráfico de la izquierda. Ahí es la menos x cuadrado tiene un punto estacionario en el 0. ¿Sí? Entonces, esta función tiene un punto estacionario en el 0 y como es cóncava hacia abajo, no le queda otra al 0 que ser máximo. ¿Ya? Entonces, después nosotros vamos a poder determinar la concavidad de una función con la segunda derivada de la función. La segunda derivada de la función nos dice si la función es cóncava hacia arriba o negativa. ¿Ya? Ahí vamos a ver el criterio bien. Pero en el fondo, si la función es cóncava hacia abajo, siempre, entonces si es que hay un punto estacionario, está obligado a ser máximo. Y si la función es cóncava hacia arriba y tiene un punto estacionario, ese punto no le queda otra que ser un mínimo. ¿Sí? Porque como es cóncava hacia arriba, quiere decir que la guatita va siempre hacia arriba. Entonces, si llega a tener un punto estacionario, es un mínimo, en la parte inferior del gráfico. ¿Ya? Pero bueno, eso va a ser un teorema después, así que eh, por ahora es para que tengan la intuición donde sale. Volvamos normal. Dígame. No, el logaritmo natural de x y e elevado a menos x, ninguna tiene ni mínimo ni máximo. No tienen. ¿Cómo? No, ninguna. Ni logaritmo ni exponencial tienen mínimos ni máximos. ¿Sí? Porque esa o siempre crecen o siempre decrecen. Entonces, nunca tienen. Bueno, salvo que estén en un intervalo cerrado. Pues si yo lo defino entre 0 y 5, ahí sí puede que tenga. O bueno, no entre 0 y 5, porque el logaritmo se indefine, pero no sé, en el intervalo 1,2 cerrado, ahí va a tener bordes. Por eso va a tener mínimo máximo. Pero jamás va a tener puntos estacionarios.
¿ya? De hecho, eso lo puede uno sacar calculando. Si uno calcula la derivada de esas funciones, esas derivadas nunca son cero. Entonces nunca hay puntos estacionarios. ¿Ya? Ya, entonces, para determinar la concavidad de una función, vamos a usar algo que se llama la segunda derivada, que bueno, es lo que ustedes pueden intuir. Si f de x es una función derivable, pensemos ahora en f', que es su derivada. ¿Sí? Esta f' es una nueva función y como buena función puede que ella de nuevo sea derivable. Por lo tanto, yo también le puedo calcular la derivada a f'. ¿Ya? Entonces, en caso de que la función f' también sea derivable, yo voy a poder derivarla. Y a la derivada de f', o sea, a la derivada de la derivada, yo le llamo segunda derivada de la función f. Y se escribe como f'', ¿sí? Con dos tildes. Ya, entonces, la segunda derivada de la función f es la primera derivada de f'. En el fondo tomar la f, derivarla una vez y el resultado lo vuelvo a derivar. ¿Ya? Esa segunda función sería la f2'. ¿Ya? Y bueno, la segunda derivada de la función f, al igual que la primera derivada, no la vamos a ocupar como un objetivo en sí misma, sino que nosotros vamos a estudiar la segunda derivada de f para obtener información de f. ¿Sí? No me interesa la derivada en sí misma como ella como una función, sino que me interesa estudiar la segunda derivada solamente para saber cosas de f. ¿Ya? Ahí está la observación. Estudiaremos f derivada dos veces, pues esta también nos entrega información de f. Ya de hecho la segunda derivada es la que nos habla de la concavidad. Ya, ejemplo. Teníamos delante, trabajamos con esa función. Si la función f de x es esa, x a la quinta menos 5x más 3, entonces vimos que su primera derivada era eso, ¿cierto? 5x a la cuarta menos 5. Y esa función nos sirvió un montón, porque esa nos decía si es que la f era creciente o decreciente, o si tenía puntos estacionarios. ¿Ya? Entonces ya a la primera derivada le sacamos todo el jugo, le sacamos toda la información posible. ¿Ya? Ahora entonces, esa sería su segunda derivada. O sea, es derivar la derivada. ¿Sí? Porque si la derivamos de nuevo, baja el 4, se multiplica con el 5 y da 20, y el x a la cuarta queda x al cubo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a estudiar esa segunda función, o esa tercera función, la f2', ¿ya? Pero siempre mi objetivo para estudiar la segunda derivada, es para saber cosas de la f. La f es la que yo quiero conocer así por completo. Dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo. Dónde tiene mínimos, dónde tiene máximos, etc. Y f' y f2' me van a ayudar a eso solamente. ¿Ya? Así que algebraicamente podríamos decir que es relativamente fácil el concepto de segunda derivada, que es derivar la derivada, ¿no? ¿Ya? Y el teorema, y con esto ya terminamos porque el ejemplo no creo que lo alcancemos a ver. ¿Ya? Sea f una función dos veces derivable, eso quiere decir que existe tanto la f' como la f2' en todo el intervalo a, b, abierto. ¿Ya? Es decir, f2' existe para todo x en ese intervalo. Ese es el primer criterio. Si la segunda derivada es positiva en el intervalo a, b, entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo a, b. ¿Ya? Segunda derivada positiva quiere decir carita feliz. La guatita va hacia arriba. Y bueno, el otro caso, segunda derivada negativa, quiere decir que es cóncava hacia abajo. O sea, la guatita va
hacia abajo, carita triste. ¿Sí? Siempre para acordarse de estos criterios es bueno tener en la mente la x cuadrado y la menos x cuadrado. Porque ¿qué signo tiene la derivada de x cuadrado? La segunda derivada, perdón. Si yo la x cuadrado la derivo 2 veces, ¿cuánto me da? La primera derivada es 2x y la segunda derivada 2. Y 2 es positivo. Y la x cuadrado tiene la guatita hacia arriba. Entonces coincide con el teorema. ¿Ya? Y la menos x cuadrado, su segunda derivada es menos 2, que siempre es negativa. Y la menos x cuadrado es cóncava hacia abajo, carita triste. ¿Sí? Usen eso como para acordarse para qué lado van las cosas. ¿Ya? Pero bueno, el ejemplo ya nos queda para la próxima clase. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes. Chao, chao. No, profe.